Entonces, hola, buenas tardes. Vamos a empezar y vamos a ir dando unos minutitos mientras las personas ya se van a conectar. Ya casi vamos a iniciar. Muchas gracias a la persona que ya se conectó, que nos están viendo. Ya desde este momento nos están poniendo mensajes muy bonitos. Gracias. Para Angel, ya casi la voy a presentar. Para las personas que no la conocen, vamos a dar unos 2 minutitos más para que las personas se vayan conectando. Nuevamente, como siempre, invitarlas para que les cuenten a sus amigas, compañeras de la universidad, colegas, que ya vamos a empezar. Entonces, para que sean muchas personas que no se pierdan esta charla súper bonita. De verdad que es algo que no se pueden perder. Ya tenemos 8 personas ahí conectadas. Vayan contándonos desde dónde nos están viendo. Bueno, si quieren empezamos de una vez y ahí poco a poco las personas se van a ir conectando. Buenas tardes a todas, buenas noches. Muchas nos ven desde otro país y sabemos de que ya es un poquito tarde. Muchísimas gracias por estar acá un viernes, el último día de la semana laboral para muchos. Y sé que es un poquito cansada los días viernes, pero les agradezco muchísimo a todas que nos acompañen, a todas y a todos. Y el interés por aprender, creo que esa es la mejor manera de celebrar ese 21 de marzo. ¿Verdad? Que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y qué mejor manera de hacerlo con Angel Gaete. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para los que no la conocen, les cuento un poquitito de ella. Ella es magíster en educación diferencial, mención retos múltiples, es fonoaudióloga y tiene 12 años de ejercer. Y estos 12 años que ella ha ejercido, bueno, ha trabajado con población con síndrome de Down. He tenido la fortuna de ser su alumna 2 veces en 2 cursos maravillosos donde aprendí muchísimo de síndrome de Down. Entonces yo dije, esta es la persona adecuada para que nos venga a hablar de esta población. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. La diferencia horaria es un poco amplia, son 3 horas, pero gracias por el esfuerzo y por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias, yo feliz de la invitación. Agradezco obviamente a Cindy por pensar en mí. Yo feliz, como le digo a ella, siempre trato de compartir el conocimiento, es algo que me apasiona lo que hago y mientras más aprendamos y más colaboremos entre nosotros, obviamente eso es mejor para nuestros usuarios, nuestros estudiantes, ¿ya? Así que eso, yo estoy aquí desde Chile, como decía Cindy, aquí ya son las 9 pasadito de la noche, así que, pero feliz cerrando esta semana laboral con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio desde este momento, ¿verdad? Para no atrasarnos más. Y empezamos. Ya, colegas, lo más probable es que todos quienes están escuchando tienen alguna vinculación con el síndrome de Down o bien tienen algún interés de comenzar a trabajar con esta población, ¿ya? Vamos a hablar obviamente de generalidades, pues es un tema muy amplio, hay mucho que indagar y profundizar, pero vamos a ir tocando algunos temas de manera muy somera. Va a haber una pausa intermedia por si quieren hacer preguntas en ese momento y una al final, ¿ya? Yo soy muy buena para hablar, así que voy a tratar de dosificar la información para no tenerlos tanto rato aquí escuchándome en esta tarde, noche de viernes, ¿ya? Bueno.
Cuando hablamos de síndrome de Down, tenemos que ser conscientes en primera instancia, ¿cierto? Que nos vamos a encontrar con un sustrato neuronal desequilibrado, o sea, estamos frente a una alteración genética y por lo tanto hay una perturbación, podríamos decirlo de alguna forma a nivel cerebral, ¿cierto? Pero es importante que tengamos claro que esa alteración no está circunscrita a un territorio específico. Se habla de algunas preferencias en ciertas zonas cerebrales, pero es muy heterogéneo, ¿ya? Y en realidad también sabemos que hay una organización funcional distinta en el cerebro de las personas con síndrome de Down, pero que, ojo, y aquí está lo importante y aquí entramos nosotros, la expresión de todo lo que la persona con síndrome de Down va a poder llegar a manifestar depende obviamente del entorno. ¿Cierto? O sea, hay un aspecto importante que tiene que ver con el ambiente, ¿ya? ¿Qué otra cosa tener en cuenta en primera instancia? Ninguna función en ninguna persona trabaja de manera aislada y en esta población tampoco. Entonces, cuando hablamos de síndrome de Down, tenemos que tratar, siempre digo yo, de ver más allá del diagnóstico, más allá del genotipo e incluso del fenotipo, ¿cierto? Que es lo primero que uno ve. Por eso es que cuando uno al tiro ve una persona con síndrome de Down, la identifica con mayor claridad que cuando vemos a alguien que solo tiene discapacidad intelectual y no está asociado a un síndrome. ¿Ya? Entonces, siempre cuando veamos este fenotipo, claro, es síndrome de Down, pero es Juan, es Pedro, es Angel, es Cindy, ¿sí? Eso es lo primero. Y tratemos de decir, obviamente, que es un niño con síndrome de Down, una persona con síndrome de Down, no, él es Down. ¿Se han dado cuenta que como que se tiende a decir como que eso fuera lo más preponderante en esa persona? Y eso tenemos que ir sacándolo un poquito. Dale, sí. Bueno, la heterogeneidad en cuanto a cuál es la prevalencia de este síndrome en los nacimientos a nivel mundial es muy grande, ¿ya? Incluso dentro de los países de la región en la que nos encontramos es muy fluctuante también, ¿ya? Entonces, como veíamos en la diapositiva anterior, existe una cifra que está hecha por uno de los estudios latinoamericanos que habla de 1,96 por cada 1.000 nacidos vivos. Pero esto cambia en los diferentes países. Aquí le puse dos ejemplos solamente. En Colombia tenemos 1,7 o cada 1.000 o 17,2 cada 10.000, es lo mismo. Y en Chile, donde estoy yo, ¿cierto? Es el país de la región con mayor número de niños nacidos vivos con síndrome de Down, donde tenemos 24,7 cada 10.000 nacidos vivos, ¿ya? La verdad es que falta actualización de esto, las cifras no están muy actualizadas, esperemos que la investigación nos entregue cifras nuevas, ¿ya? Para poder tener mayor conocimiento, pero la verdad es que no hay una razón tan clara para esto. Obviamente sabemos que cuando nos vamos a países donde hay legalización del aborto, como podemos ver en la diapositiva siguiente, las cifras han disminuido notoriamente, ¿sí? Sobre todo en países de Europa, donde ya hemos llegado incluso a un 0,6%. El único factor que nosotros tenemos claro, yo te voy marcando ahí eso. Disculpen, chiquillos, que tuvimos una confusión por el tema del PDF y lo tiene Cindy, así que ella está pasando las diapositivas, no tengo el control yo, así que si se nos arranca un poquito, les pido disculpas. Paciencia, Bueno, paciencia. la legalización del aborto influye obviamente en la cantidad de nacidos vivos con síndrome de Down y el único factor que se ha encontrado así como ciertamente que tiene relación es la edad materna, ¿ya? Sabemos que, por ejemplo, en menores de 35 años, 0,77 mujeres cada 1.000 tienen un niño con síndrome de Down, pero las mayores de 35, ¿sí? Como yo, mayores de 35, entonces tenemos mucho más riesgo y tenemos la posibilidad de 8 cada 1.000, ¿ya? Ahora, muchos me dicen, pero Angel, sabes que igual yo conozco a mucha gente joven que tiene hijos con síndrome de Down. Claro, porque a pesar de que siendo más joven tienes menos probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down, hay mayor tasa de natalidad en ese rango etario. Por lo tanto, igual tienden a ser muchos más. No sé si se entiende un poco esta precisión, ¿sí? Nacen mucho más niños de mujeres menores de 35 que de mayores, pero al ser mayor tienes mayor probabilidad tú de que tu hijo tenga síndrome de Down, ¿ya? Por lo tanto, no es tan extraño que ustedes conozcan a varias familias de madres jóvenes que tengan hijos con síndrome de Down.
Otro tema importante es el tema del diagnóstico, ¿ya? Depende mucho de cada país, cuál es la disposición de los exámenes y cuáles son los costos. Estamos hablando de exámenes que son mucho más certeros que solamente ver en la ecografía ciertos rasgos como la translucencia nucal y decir, existe una probabilidad de. Estamos hablando ya de estudios donde hay una certeza mayor. ¿Ya? Entonces hay muchos países que lo realizan con mayor frecuencia o que lo hacen a todos hasta disposición. Hay otros países, como por ejemplo aquí en Chile, donde acceder a este tipo de exámenes es bastante más caro. Por lo tanto, en Latinoamérica en general, los diagnósticos siguen siendo preferentemente al momento del nacimiento. ¿Ya? Posterior a ello. Se ve las características y luego se hace el estudio genético correspondiente y se corrobora, ¿cierto?, la presencia del síndrome. ¿Ya? Que es importante también aquí pensar en la entrega diagnóstica, como dice ahí en la orillita. ¿Ya? Piensen que la entrega diagnóstica es el primer acto terapéutico. Por lo tanto, es trascendente que esta entrega de información sea respetuosa, sea certera, sea también dotada de la información más rica posible. Dale, Cindy. Bueno, lo que más uno ve en los chiquillos es el fenotipo, ¿cierto? Y uno dice, ay, son como todos iguales, se parecen mucho, ¿ya? Pero no se olviden que también tienen el rango de los padres. Yo siempre les digo, ojo, si también se va a parecer a ustedes, no es que sean todos y que todos iguales. Es la máscara facial la que se parece mucho y sobre todo el tema de los ojos, ¿cierto? Lo que hace que uno los vea muy parecidos, ¿ya? Pero el fenotipo de esta población es súper complejo y súper variable, ¿ya? Hay un conjunto de rasgos y signos, pero que no todos comparten lo mismo. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Y lo otro, que a mí me sorprendió cuando lo supe, porque en realidad nunca lo había analizado, es que ningún rasgo del síndrome de Down es exclusivo de esta población. ¿Qué quiere decir? Los niños con síndrome de Down tienen mayor probabilidad de tener los ojos, por ejemplo, con esta característica, pero no son los únicos, ¿sí? Son los que tienen una probabilidad alta de, por ejemplo, tener hiperlaxitud, pero no son los únicos. ¿Se dan cuenta? No son signos no son signos o rasgos exclusivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí dice, las hendiduras palpebrales oblicuas que tienen que ver con los ojos, en las personas con síndrome de Down se presentan en un 98%, pero en la población general en un 0,3%. ¿Ya? Entonces, también pueden presentarla. Lo mismo la hipotonía generalizada, en un 0,25 en una persona con desarrollo neurotípico y en el 88% de las personas con síndrome de Down. Lo único que comparten todos es una disfunción cognitiva, pero ojo, fluctuante. No todos tienen la misma severidad y no toda esta disfunción cognitiva es igual en todos los casos ni se manifiesta igual. Eso es muy importante. ¿Ya? Cualquier cosa, chicos, que quieran aportar, colegas, van escribiendo porque ustedes saben que nosotros vamos viendo los comentarios, así que estamos atentas igual a eso. Dale, sí. En los aspectos médicos, ¿qué es importante? Afortunadamente, ¿cierto? Por los avances médicos, la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down se ha disparado. Y hoy en día, la mayoría o la mitad al menos de las personas con síndrome de Down logra vivir más de 50 años. ¿Esto es positivo? Por supuesto, pero también nos presenta desafíos porque tenemos que enfrentar ahora vejez también en esta población. Pero eso daría para otra charla y otro curso muy extenso, ¿cierto? Pero nos abre nuevas oportunidades también de prestar apoyos y especializarnos también, ¿ya? Por ejemplo, en población con síndrome de Down, adultos o adulto mayor. Es importante también, colegas, que no se olviden de que las manifestaciones y gravedad de cualquier alteración médica, de alguna enfermedad, que tengan asociada al síndrome de Down es variable. No todos tienen alteraciones cardíacas, no todos tienen alteraciones intestinales, esto es fluctuante. Y el desequilibrio genético opera sobre los órganos de forma independiente e inconsistente, o sea, inconstante. O sea, no es que si tiene una alteración muy importante a nivel cardíaco, también va a tener una alteración muy importante a nivel intestinal, ¿sí? Esto es muy variable. Hay algunos chiquillos, chiquillas que, como dicen sus propios padres, se sacaron el premiado medicina y tienen todo. Tienen la catarata, el problema auditivo, intestinal, cardíaco, pero esto puede suceder como puede que no, porque piensen que estas enfermedades son
más probables en esta población. No es que estén presentes en todos ni al mismo tiempo, ¿ya? Independiente de las características de salud, el derecho a la plena salud es lo que tiene que primar y afortunadamente hemos evolucionado en eso, ¿ya? Las prestaciones de salud también han ido mejorando para esta población y deben hacerlo, ¿ya? Con pandemia igual tuvimos ahí algunos temas, no sé cómo estuvieron allá ustedes, los, donde nos están viendo, pero aquí en Chile hubo algunos temas, sobre todo cuando se planteó esto de priorizar pacientes frente al uso de ventiladores que eran escasos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí entran en juego un montón de temáticas que hay que ir analizando, ¿ya? Hay que ir analizando y pensar en que ellos, como cualquiera, tienen pleno derecho a una salud de calidad. Dale, mi querida. Como tienen estas características muy parecidas, la tendencia es a homogenizar. Metámoslos a todos en el mismo saco, entonces todos son síndrome de Down, entonces son todos parecidos. ¿Ya? Pero como dice mi querido doctor Flores, ¿cierto? Jesús Flores, que tengo la fortuna de poder contar con, de repente, con su ayuda, no lo conozco vía mail, pero tiene una disposición de oro, ¿ya? Él dice, el resultado final del funcionamiento vital del individuo con síndrome de Down es una condición que no es predecible en su inicio y es altamente influenciable en su desarrollo. Por lo tanto, cuando nos preguntan, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero qué va a lograr? ¿O qué no va a hacer? No podemos decir eso. Por eso cuando muchos profesionales irresponsables y a mi juicio totalmente antiéticos dicen, no, o sea, si camina, agradezca, si habla, agradezca, ¿ya? O va a pasar enfermo. Todo este tipo de prejuicios, este tipo de comentarios que desafortunadamente siguen existiendo. Ya no sé si les pasa a las que trabajan con esta población, pero cada historia que los padres nos cuentan de las entregas diagnósticas, cada profesional antiético y que uno dice, ¿qué hace ahí? ¿Cómo está ahí? Es muy de la tendencia a esto, ¿cierto? A homogenizar, a generalizar, a minimizar, a subestimar y así estas cosas que son negativas que nosotros, quienes estamos aquí estudiando, quienes estamos difundiendo y quienes estamos haciendo nuestro trabajo con amor, estamos tratando de derribar, ¿cierto? Dale. Gracias, Cindy. Miren, los estereotipos y prejuicios que están alrededor de esto son muchos, ¿cierto? Pero el grado de síndrome de Down es típico, así como ¿qué grado es? No existen grados, ¿cierto? No hay grados de síndrome de Down. De repente se confunde un poquito con la etiología, de si es mosaico, si es libre, ¿cierto? Pero no son grados, no es más o menos Down. La nota que hay gente que dice, mi hijo es Down, pero Down, Down. ¿Ya? Así como diciendo, es muy Down. No, él tiene síndrome de Down y ya está. ¿Ya? La variabilidad de persona a persona es muy amplia. De hecho, yo me atrevería a decir que la heterogeneidad dentro de esta población incluso es más que de repente dentro de la población con desarrollo neurotípico. ¿Ya? La lentitud. ¿Son más lentos los aprendizajes muchas veces? Sí, pero eso no quiere decir que no hay progreso. Eso no quiere decir que no podemos alcanzar objetivos. Eso no quiere decir que no podemos soñar en grande con ellos, junto a ellos, ¿sí? Lo otro es el mal pronóstico. Ojo, es imposible aventurarnos, chiquillos. No lo hagan. Tienen que ser muy conscientes de esto porque los papás siempre quieren pronóstico. ¿Y en cuánto tiempo va a hablar? ¿Sí? ¿Y qué va a lograr? ¿Va a poder leer? Hay que ser muy, muy, muy criterioso, muy empático con estos padres para poder explicarles que es imposible aventurar este pronóstico y que se necesita de un seguimiento y de aportar los mejores recursos. O sea, lo único que le podemos decir es que si trabajamos en conjunto, con todas las ganas, vamos a poder maximizar este pronóstico, por decirlo de alguna manera. O sea, vamos a maximizar las posibilidades de que este niño pueda sacar provecho a todas las habilidades y fortalezas que tiene. Eso es lo único que podemos hacer el pronóstico, pero nada más, ¿ya? Y también otros dicen, no, la estimulación no sirve, aquí ya tenemos un cerebro que viene con alteraciones y qué sé yo, pero la verdad es que está empíricamente comprobado que así es. La estimulación, la atención temprana sirve, ¿ya? O sea, hay evidencia de aquello. Hay estudios que muestran cómo, por ejemplo, nuestra terapia de lenguaje y comunicación sí tiene efectos positivos. ¿Ya? Más allá de la experiencia que uno dice, sí, yo lo he visto, no, hay estudios. Entonces, cuando digan eso es mentira, ¿sí? Obviamente que las características de esa terapia van a influir, pero por supuesto,
Pero ¿de qué sirve? Si lo hacemos bien, sirve. ¿Qué otra cosa dicen? Todos son iguales, ¿cierto? Son un amor, unos angelitos, son súper simpáticos, son sociables, y aquí empezamos con todos estos estigmas. Son súper buenos para bailar, son besucones, o sea que son buenos para dar besos y abrazos, son porfiados, golpean, claro. ¿Por qué? Porque se tiende a homogenizar. Vieron a un niño y entonces todos son así. Todos son súper simpáticos, todos son amorosos, todos son inocentes, y quienes llevamos años en esto, yo tengo la fortuna de decir con mucha humildad que he podido haber más de, yo creo, 100, 120 usuarios con síndrome de Down, yo creo que quizás más, pero dejémoslo ahí, durante estos 12 años, y no son angelitos, son niños, son jóvenes, son adolescentes que tienen necesidades, características, temperamentos variables, y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Incluso desmitificar esto en los padres. ¿Ya? En los padres. Ellos van a tener días buenos y días malos, y van a haber algunos que son más extrovertidos, otros más introvertidos, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, y también que no son niños eternos. No, ¿sí? Son adolescentes, después son adultos, y hay que respetar eso, y también desde que tomamos a un niño, chiquillas, para trabajar chiquillos, esto tiene que quedar claro. ¿Ya? Porque es muy frecuente la sobreprotección, ¿cierto? La subestimación por parte de los padres, y ya sabemos que esto es totalmente contraproducente, ¿ya? Ahora, no es solo decirle, no, no lo sobreproteja, al contrario, empaticemos, entendamos y demos opciones, porque somos muy buenos para decir lo que no tienen que hacer, pero ¿y cómo lo hacen entonces? Y con los niños nos pasa lo mismo, no hagas eso, ya, pero entonces, ¿cómo? Eso es lo que tenemos que pensar. Uh-huh. Que tenían techo, llegaban ahí y entonces ya no había nada que hacer, sobre todo en la adolescencia. Se decía antiguamente que ya llegando a la adolescencia ya no había mucho que avanzar y que no adquirían nuevos conocimientos. Mentira. La edad mental, no, tiene 15, pero es como un niñito de 4. Mentira. ¿Ya? Puede tener intereses más infantilizados en base a sus preferencias y a sus características, pero no porque el niño tenga 13 años y le guste ver algún dibujo animado que ven también niños de 5 es que tiene 5, porque piensen que en cierto aspecto de su desarrollo puede ser a lo mejor más infantil o ir mucho más retrasado, ¿sí? Pero no en todo, ¿ya? O sea, yo tengo chiquillos que, por ejemplo, no saben leer, todavía no tienen lectura, y son muy adolescentes. Y otro de la misma edad que lee es muy infantil. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué edad tiene mental? No, tiene la edad que tiene síndrome de Down, es único, irrepetible, y lo trabajo con él respetando su individualidad y su edad. A mí, si llego del psicólogo y el psicólogo me saca animalitos de plástico para que yo se los nomine, sería una ofensa, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con los niños más grandes, o sea, con los adolescentes más grandes, con los jóvenes, pensemos en esto, ¿sí? En no infantilizar y en utilizar material adecuado, respetuoso. La escolarización. No sé cómo será la tendencia donde ustedes están, pero en Chile la tendencia es hacia la migración, ¿cierto? La movilización de las personas con síndrome de Down a educación regular. Aquí tenemos escuelas especiales y escuelas regulares, que son en las que asisten los niños, a las escuelas municipales de las ciudades, donde asisten todos los niños. A mi juicio, por fortuna, ¿sí? La única forma de que tengamos una transformación importante a nivel social es la convivencia. Si no los vemos, si no los conocemos, si no vemos su realidad, ¿cómo podríamos llegar a ser una sociedad inclusiva si nunca te has topado con una persona con síndrome de Down? Si no tienes a nadie con diversidad tan amplia dentro de tu aula de clases, ¿ya? Entonces, ¿la escolarización es posible en educación regular? Sí. ¿Necesita de apoyos y adaptaciones? Por supuesto. Pero ese niño merece estar escolarizado donde quiera y donde sus papás piensen que es más adecuado, ¿ya? La edad cronológica también es un tema. No es que queremos pasarlo de curso o no queremos hacerlo repetir de curso, es que no aprenda a leer y quiero tenerlo eternamente en el primer año de escolarización. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder, ¿ya? Hay que ir haciendo que los niños evolucionen.
Para eso hay que ir haciendo planes adaptados a las características que cada uno tiene. ¿Pueden aprender a leer? Pueden aprender a leer. Se me ve mi dedo. Ahí, se me ve el dedo. Sí, chiquillos, pueden aprender a leer, ¿ya? Y el aprendizaje tampoco es extremo, o sea, no es como pueden aprender mucho o no pueden aprender nada. Nada es tan blanco y negro, ¿cierto? A lo mejor le va a ir mejor en matemática, mejor en lenguaje. A todos nos pasa eso, a mí me iba pésimo en inglés, ¿ya? Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar, o sea, a pensar de que sí, hay fluctuaciones, hay características individuales, hay retos, hay necesidades, hay dificultades, pero a todos nos pasa aquello. El punto es cómo enfrentamos aquello. ¿Sí? Entonces, como decía una querida amiga, o sea, no hay dificultades de aprendizaje, hay dificultades de enseñanza. ¿Sí? O sea, no es que el niño no entienda, es que el niño no le sabemos enseñar como debería. Y como dijo una colega una vez en un proyecto OSO que hice, o sea, llegar a tocar la tecla indicada para que ese niño aprenda. Y eso es lo difícil, ¿cierto? Pero el mito de que no puede escolarizarse, no es verdad. Ya, hasta ahí vamos bien. Yo soy rápida para hablar, lo sé. Pero ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario con lo que llevamos hasta aquí? Bueno, mientras se animan a ponernos sus mensajitos por ahí, contarle que nos están viendo desde San Vito de Cotobruz. Esa es una de las áreas más lejanas como de la ciudad del centro, de la capital de Costa Rica. También por acá nos pusieron, a ver, desde Cartago, a ver, desde Guadalupe, desde Palmarosa, eso también queda un poco lejos, pero no tan lejos porque estoy segura que por ahí andan algunas de otros países. Entonces esas, las chicas que nos están viendo desde otros países también que nos pueden poner sus comentarios, estos desde Guapiles. Y bueno, pusieron este mensajito que vamos súper bien. Amo, dice. Qué bueno, que vamos súper bien, ¿ya? No sé, alguna duda, chiquillas, hasta aquí, chiquillos, Ay, colegas. ya empezaron a ponernos desde donde vean, ya ahí están desde Puerto Montt, Chile. Está más cerquita suya que de nosotros, desde Guanacaste. Súper, súper bien. Muchas gracias a todos por estar viéndonos. Sabemos que la diferencia horaria es un poco amplia, pero muchísimas gracias. Bueno, si no se animan a poner ahora dudas, espero que lo hagan al final, porque esto no es monólogo, ¿cierto? La idea es que haya una conversación en base a los temas principales que yo voy planteando, ¿ya? Entonces, a ir ahí apuntando si tienen alguna duda y lo conversamos al final, ¿ya? Ahora, si nos enfocamos en lo que nos compete específicamente como profesionales del habla, del lenguaje, que la mayoría de los que están viendo así debe ser, ¿cierto? Claramente tenemos que tener claro que esta población tiene un desarrollo más lento. Sí, eso es verdad. Cuánto más lento va a depender del niño y va a depender de muchos factores externos, como por ejemplo la estimulación, ¿cierto? Los padres también, etcétera. Podríamos dar muchas cosas que tienen que ver con el carácter ambiental. Pero lo que tenemos que tener claro es que existe una sincronía expresiva receptiva, ¿ya? Receptiva está mal escrito, pero vamos a hacer como que eso no pasó. Expresivo y receptivo siempre no van de fase, ¿sí? O sea, tenemos el comprensivo más arriba, cuando un niño empieza a hablar, sabe muchas más palabras de las que dice, ¿cierto? Dice una, sabe 20. Eso pasa siempre. Entonces, el comprensivo más arriba que el expresivo, pero podríamos decir que así. Podríamos decir que los niños con síndrome de Down, esta diferencia se acrecienta. ¿Cuánto? Depende del niño, parece ser majadero, pero es verdad. ¿Ya? Pero lo que tenemos que saber es que la tendencia es a que esta asincronía sea más marcada. O sea, tenga mayores dificultades a nivel expresivo que comprensivo. ¿Por qué tenemos que saber esto? Para no subestimar. Porque mucha gente a partir de las limitaciones expresivas subestima lo comprensivo y cree que el niño no entiende o no tiene nada que decir o no avanza. Entonces, ¿aquí entra quién? El logopeda, el terapeuta del lenguaje, el fonoaudiólogo, que tiene que lograr que este niño pueda manifestar de alguna manera, ¿cierto?, sus aprendizajes, sus logros y su comunicación, ¿ya? Entonces, para no subestimar y para hacer una atención adecuada y adaptada. Pero ojo,
sabemos que existe esta sincronía, pero vuelvo a reiterar, es diferente en cada uno. Pero es importante que cuando empiecen a trabajar con estos papás, se la expliquen al tiro. Yo sesión uno, le explico esto a los papás. ¿Sí? Esto pasa para que lo tengan claro desde siempre, porque es como no habla, no entiende nada, no sabe nada, no avanza, entonces no le hablo, porque como no habla, no entiende. Se empieza a crear como esta confusión y la idea es que eso no suceda. Entonces ustedes tienen que tranquilizar a los padres con esto, que es normal que pase porque es más frecuente, pero que vamos a trabajar para qué, ¿cierto? Para tratar de que esta brecha no sea tan notoria. ¿Hasta dónde? Hasta donde el niño pueda, quiere y necesite. ¿Sí? ¿Cómo? Como ese niño necesite y le acomode más. Pero lo importante es que vamos a hacer eso con quién, con los papás, con el núcleo significativo, con los profes, o sea, con toda la gente que es importante en su contexto, porque si no es muy complicado. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Chiquillos, coleguitas, estos niños comprenden el mundo de forma concreta y visual. Eso es así. Son más concretos y son visuales. ¿Cuánto? Depende del niño, pero sabemos que es así, ya, o sea, tenemos que usar recursos visuales, sí o sí. Y tenemos que hacer actividades más concretas, porque ellos lo necesitan, ¿ya? Y también tener en cuenta todas las dificultades y los beneficios que va a traer esta comprensión concreta y visual. Porque uno podría decir, desventaja concreta, porque son súper, no sé, pues tienen problemas de flexibilidad, tienen problemas para términos temporales, o sea, debido a este problema de que no llegan a una abstracción que esperaríamos. Tienen problemas también en la generalización, o sea, hacen algo en un contexto, ¿cierto? Dicen hola en el supermercado, pero no entienden que cuando uno entra a cualquier parte debe saludar, eso es generalizar. Eso también tiene que ver con que ellos son concretos. Entonces, hay que tener claro eso. Muchas manifestaciones conductuales de los niños y jóvenes con síndrome de Down son debido a que ellos son concretos. ¿Sí? Entonces, ¿eso es una desventaja? Sí, podría ser, pero se puede subsanar, ¿sí? Apoyándose de la fortaleza. Ay, pero ¿qué fortaleza tienen muy usualmente? Lo visual. ¿Sí? Entonces, ¿vieron? Es una consecuencia y es un beneficio. Y aparte, ser concreto también tiene sus consecuencias o beneficios. Consecuencias positivas o beneficios. Las personas con síndrome de Down, al no estar siempre pensando tanto en el pasado, en el futuro, que eso está muy vinculado con la abstracción que hacen chiquillos, disfrutan más el presente. Son gente que en realidad está más conectada con lo que está pasando ahora, ¿sí? Disfrutando del momento, algo que a los demás nos cuesta un poco, ¿cierto? Entonces también es una fortaleza y a veces deberíamos ser un poco más como ellos. Entonces también es una fortaleza la valoración que hacen de la vida hoy, del olor, del color que están sintiendo, del disfrute, del compartir con otras personas. Eso es gracias también a que sean concretos. Entonces, por eso le digo, no lo veamos como algo negativo, es, y trabajemos con eso y sobre eso, ¿ya? En cuanto a lo visual, me refiero a todo lo que es apoyo visual. Incluso el hecho de que sean concretos hace que tengan problemas para interpretar el humor, ¿cierto? De repente, o que tengan problemas malentendidos, porque si yo le digo a una persona con síndrome de Down, llámame cuando quieras, a mí me han llamado a las 3 de la mañana. Ya, entonces, claro, porque son literales, concretos, pero ahí hay que marcar los límites. Y generalmente podríamos decir, mira, del reloj, cuando ya pase este número de aquí para allá, es que ahí ya la gente está descansando y entonces no es a cualquier hora, es antes de ese marcador visual. ¿Bien? Entonces ahí vamos modificando con marcadores visuales los comportamientos, ya incluso el humor. El humor de las personas con síndrome de Down está muy acotado a lo visual. Por eso le gustan mucho las películas, las obras de teatro o las películas infantiles que tienen mucho humor que es visual. ¿Ya? O hay muchos que les gusta el Chavo del Ocho, no sé si han visto el Chavo del Ocho, hay muchos que les gusta, o algunas, no sé, series como muy adolescentes o infantiles que tienen este humor muy gráfico, muy visual, ¿ya? Y se ríen de cosas así como, ¿por qué? Son visuales. Entonces, cuando quieren acceder a algo chistoso, para ellos es mucho más fácil atender algo que visualmente es chistoso que algo que auditivamente lo es. ¿Se entiende?
Perfecto. Cuando trabajamos con ellos, es importante identificar el perfil comunicativo, ¿ya? Y todos los perfiles comunicativos de los chiquillos son distintos. En el perfil comunicativo vamos a tener que saber cómo se comunican, para qué y cuándo, ¿sí? Y eso es muy amplio. No podemos conversar de todo eso ahora, pero siempre tienen que preguntarse esto, ¿sí? ¿Cuándo se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Y para qué se comunica? Y sobre las respuestas a esas preguntas fundamentales es que vamos a ir captando el perfil comunicativo, ¿sí? Y sabiendo también cuál es su nivel de abstracción, ¿cierto? O sea, ¿por qué siempre recalco el del nivel de abstracción? Porque es como, no habla, pictograma. Es como que se hace al tiro, pictograma. Y no, porque no todos están a un nivel de abstracción que pueden comprender un pictograma. Piensen que un pictograma está bastante más alto que un objeto concreto. ¿Sí? Ahí la dejo. Eso es mucho más amplio, pero para que ahí vayan haciendo algunas relaciones. Y lo otro es que en la comunicación vamos a considerar la comunicación total. O sea, no lo verbal, sino que vamos a identificar esta amplitud de formas de comunicación. Y que los papás sean conscientes de eso, ¿ya? Yo que hice una investigación con padres de niños con multidéficit, donde también había niños con síndrome de Down, me di cuenta que eran muy pocos los padres que tenían visión respecto a esto. Así como su hijo se comunica, no se comunica, no habla. Y tú dices, wow, esa persona, su hijo tiene 11 años. En 11 años nadie le ha podido explicar que la comunicación es mucho más amplia que el lenguaje oral. Entonces algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Y ahí tenemos que hacer una autocrítica también. ¿Dónde estamos llegando? ¿Estamos difundiendo la información? ¿Estamos creando redes? ¿Estamos trabajando intersectorialmente con salud? Son muchos los temas que quedan ahí dando vuelta. Y por último, en este aspecto comunicativo, la coexistencia. ¿Existe dualidad diagnóstica de síndrome de Down con otras características? Sí, po. De hecho, con síndrome de Down con trastorno del espectro autista, una de las últimas investigaciones habla de que el 16% de las personas con síndrome de Down presentan un trastorno del espectro autista. No es un número menor. No es un número menor. Y a mí me ha tocado, en mi experiencia profesional, ver un porcentaje más alto, incluso que este 16%. Se habla más de un 40% de tartamudez. A mí ahí no me ha tocado constatarlo, pero eso dice la investigación. De apraxia. Nadie hablaba de apraxia. Ya era normal que los niños tuvieran problemas para expresarse, pero la verdad es que hay niños que tienen apraxia, síndrome de Down y apraxia. Todavía no hay datos normativos a los que yo haya podido llegar incluso en inglés que hablen de cuál es el porcentaje, pero existe y es muy frecuente. Piensen que el 95% de los padres de niños con síndrome de Down hablan de que sus niños tienen problemas para expresarse y no se les entiende. ¿Cuánto de ese 95% tiene apraxia? Y si tiene apraxia, ¿estamos trabajándolo bien? Quizás no, quizás no. Ahí dice una de las colegas que no le han llegado pacientes con tartamudez y con síndrome de Down. Pero como les digo yo, si existen, no me salen tan frecuente como también a lo mejor a la colega, como dice la investigación, pero sí yo he tenido varios a lo largo de estos años. ¿Ya? A ver, sigamos adelante para que termine de marearlos. En la evaluación. Angel, ¿cómo evalúa a un niño de 7 años? No hay receta, ¿cierto? No hay receta, chiquillos. Primero, yo les puedo hablar solo de conceptos que tienen que tener claro cuando evalúen. Heterogeneidad. Todos son distintos. Por lo tanto, individualidad. Este niño con síndrome de Down, este adolescente es único. Una mirada holística, ¿cierto? Integral. ¿Afectará que el niño tenga problemas auditivos a sus características comunicativas? ¿Afectará sus características motrices o sensoriales en el desarrollo comunicativo? Y bidireccionalmente, ¿afectará el desarrollo comunicativo a su desarrollo motriz? Aquí está todo relacionado, ¿sí? Está íntimamente relacionado, por lo tanto, cuando yo evalúo, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando entra el niño y dice, hola Cindy, me vengo a hablar contigo, entra, no deja lo motriz afuera, ni lo sensorial, ni lo visual, lo emocional, lo conductual. No, entra un niño completo, entero, ahí lo tienes tú completito. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Está claro que en otras áreas van a profundizar los profesionales idóneos para eso, pero nuestro conocimiento igual tiene que ser basal en esos otros aspectos. O sea, tenemos que más o menos saber cómo es el desarrollo de las otras áreas en esta población.
Y también tenemos que nutrirnos con esos otros profesionales para ir diciendo, claro, pues por eso es que cuando a veces te dicen una característica sensorial, es que no hay caso que aprenda, no sé, por las frutas, es que sensorialmente a nivel táctil tiene, no sé, por una hiperrespuesta, entonces cuando nosotros trabajamos las frutas no las quería tomar, ¿tendrá relación? Pero obvio, ¿sí? Entonces, es importante que siempre eso esté abierto, ¿ya? Que lo físico, lo emocional, lo social, lo cognitivo, todo está vinculado, ¿sí? Y lo otro es que nuestra evaluación debe ser cualitativa y descriptiva, ¿sí? No tanto cuanti, chiquillo, el cuanti está quedando un poco atrás, eso de decir, el coeficiente intelectual incluso, las pruebas con coeficiente intelectual son súper, súper castigadoras con esta población, porque sobre todo con los que son no verbales salen muy bajos y con discapacidad intelectual que en realidad tú lo ves y dices, este niño no tiene ese grado de discapacidad, no tiene tanta severidad, tú estás viendo su competencia. A mí me pasó una vez que salió con, no sé, por discapacidad intelectual moderada y, no, severa incluso, a un niño no verbal, estaba aprendiendo a leer en primero básico. Entonces se dan cuenta y dicen, es que no puede ser, po. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque lo cuantitativo tiende a sesgar muchas visiones y a no considerar otros aspectos, ¿ya? Evaluación, yo les sugiero cualitativas, pautas cotejo. Pueden guiarse de algunas pautas de como el REAL o como otras más que hay, pero no importa que no cuantifiquen, sino que de repente como para ir orientando qué es lo que voy preguntando. Hay cuestionarios de padres, hay pautas para evaluar juego, la matriz de comunicación, que es algo de lo que hablo siempre, sobre todo en los casos más severos de problemas de comunicación, que es la matriz de comunicación de Charity Rowland, ¿cierto? Que está en línea, gratuita. Y que ahora igual estoy viendo armar un curso de eso porque mucha gente me dice, Angel, ya llegué, pero ¿cómo la uso? Es que no la entiendo tan bien, es que así que ahí estoy viendo algo para armar. Pero hay muchos recursos, no se entrampen en querer encontrar el único recurso, mezclen, ¿sí? Mezclen recursos. Y aparte de eso, hay también un test que se llama el Kids Life, síndrome de Down, está en línea, lo pueden descargar, que se acopla al término de calidad de vida, que también es muy interesante, a mí me encanta, pero los datos normativos no están adaptados a todos los países. Aquí en Chile se está haciendo una investigación en una universidad muy prestigiosa en Santiago para poder normalizarlo, pero independiente de que no esté normalizado el puntaje, insisto, no importa tanto lo cuántico. ¿Sí? Pero ustedes pueden en ese Kids Life tener una claridad de cuáles son los aspectos de calidad de vida donde ese joven está más descendido y a donde ustedes pueden ahí hincar el diente. ¿Sí? Tema. Todas las familias de estos niños son distintas desde la conformación hasta sus características, dónde viven, con quién viven, sus rutinas y así. Entonces, no todas necesitan lo mismo de ustedes. No todas necesitan el mismo lenguaje, ¿ya? No todas esperan lo mismo de sus hijos. No todas necesitan que ustedes le digan con cierto lenguaje o que usted... Es súper fluctuante, chicos. Entonces también entender que las familias son trascendentales, sobre todo en las edades iniciales de esta población, y que por tanto es trascendente que entendamos que debemos también indagar en esto, las características de esa familia. ¿Sí? ¿Cuál test? Bueno, tenemos la matriz de comunicación de Charity Rowland, porque una de las chicas me está preguntando abajo cuál es el nombre del test, y también está el Kids Life Síndrome de Down, ¿ya? Que también lo pueden ver para que ahí les quede claro el tema de calidad de vida, ¿ya? Entonces, tener claridad en la evaluación también, qué esperamos nosotros de los padres, qué esperan los padres de sus hijos, cuál es la red de apoyo, y así un montón de factores que podríamos mencionar. Pero en primera instancia, entender que son vitales para nosotros y que, ojo, la familia y los padres deben ser nuestros aliados, ¿ya? Y hay mucho profesional que todavía en esta visión más bien clínica y asimétrica, ¿cierto? No genera una colaboración, sino que genera casi un mandato, ¿cierto? Yo te muestro lo que tú haces mal. No, yo te apoyo, vamos juntos y démosle que lo vamos a lograr y tenemos que mejorar esto. O son muy punitivos. Eso que estás haciendo no se hace. La verdad es que podríamos hacerlo de esta otra forma. ¿Te tinca qué? ¿Ah? Y si lo hacemos de tal manera, ¿se te ocurre alguna idea para?
esa forma es distinta de abordarla. Y hoy día les recomiendo que utilicen los recursos, grupos de WhatsApp, que les manden videos, que les manden grabaciones. Qué riqueza más grande que tenemos hoy día de recursos como estos para poder hacer nuestro trabajo de manera más efectiva. Así que aprovechenlo, no tengan miedo, si no los van a llenar de mensajes. Van a ver que los papás también van a saber cuándo y ustedes también marcan las pautas de aquello, ¿ya? Pero ustedes no se imaginan la cantidad de información que a mí me llega cuando estoy activa, ¿cierto? Porque ahora yo, bueno, he estado con postnatal y en casa un poco más porque tengo un bebé pequeño, pero me siguen llegando mensajes, me siguen llegando mensajes durante todo este tiempo de papás o sea, con decirles que el primer mensaje que yo recibí para decirme feliz día de la madre cuando estaba embarazada fue de una estudiante con síndrome de Down, ¿ya? Entonces, generar esos vínculos también es importante, ¿ya? Y con los papás también. Los videos más hermosos que me han llegado de los logros, de los que nosotros nos perdemos porque no estamos en casa y es como, por fin, sí, ¿ya? Eso le va a llegar por celular, por WhatsApp, por Facebook, por, no sé, busquen recursos, ¿ya? Busquen. Dale, mi querida. Ya, para ir cerrando. Cuando hablamos de evaluación o de intervención, chiquillos, tienen que estudiar de calidad de vida, las dimensiones. Son varias, ustedes saben que tienen que ver con el derecho, ¿cierto? Con el bienestar material, psicológico y físico, tiene que ver con las relaciones, un montón de aspectos. La comunicación es transversal. No podríamos decir que, por ejemplo, el desarrollo personal no tiene nada que ver conmigo como fono, ¿no? O sea, cómo el niño se relaciona, cómo el niño se expresa, cuánto comunicación efectiva llega a realizar, influirá en su percepción de sí mismo. Por supuesto que sí. O influirá también en las relaciones con otros, ¿sí? En el ejercicio de sus derechos. ¿Podrá ir a votar un niño con síndrome de Down, o sea, perdón, un joven ya, un adulto con síndrome de Down que no tiene un sistema de comunicación claro y no le podemos explicar ni siquiera los pasos? ¿No? ¿Y de quién es la pega de que esa persona se comunique? Principalmente nuestra. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de que nuestro trabajo? Así que eso, a estudiar de calidad de vida, a estudiar de enfoque de derecho, a estudiar de accesibilidad comunicativa, comunicación aumentativa alternativa. Eso es muy importante, ¿ya? Y desmitificar eso de que no es que si le doy la posibilidad de que hable con señas, nunca va a hablar. Si le paso un marcador visual, nunca va a hablar. Si le paso un celular, no. Todo depende de cómo lo orientemos. Y hablar siempre va a ser más económico. Hablar es más fácil, chiquillos, es más fácil porque yo no tengo ocupadas mis manos, no tengo que estar pasando lámina. Entonces, alguien que puede hablar lo va a hacer. Si yo ocupo los otros recursos es porque todavía no puedo hablar. A lo mejor nunca voy a hablar y voy a tener estos recursos, pero quien pueda pasar aquí, va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, alguien que no le doy una forma de comunicarse se va a frustrar, ¿sí? Y ya no va a querer comunicar. O sea, si yo me comunico y no me pesca, me comunico y no me pesca, no me comunico. Se me han llegado niños de 13 años, muebles. Para nada diciendo de una manera ofensiva, pero que ya no hacen ningún intento comunicativo porque pasaron años haciendo señas, pasaron años haciendo ruidos, y nadie los pescaba. No, no te entiendo. Así no te entiendo. No, así no. No. ¿Qué esperábamos, cierto? Entonces, accesibilidad comunicativa y comunicación total, ¿ya? A leer de eso. De planificación centrada en la persona, entendiendo que esto es un proceso colaborativo que se debe hacer de planificación de objetivos con otros profesionales, con la familia, para poder determinar cuáles son los apoyos y los servicios que necesita. Y por último, paradigma de apoyos. Vean esto, de qué se trata, cuál es el punto importante para entregar apoyos. Yo siempre digo, entregar apoyos es difícil, pero sacarlos es más difícil, porque cuando los saco, cuando los cambio, cuando evoluciona mi apoyo, eso es vital en un proceso de intervención, sobre todo con esta población. Y por último, práctica basada en la evidencia. A todos nos ha costado un poco avanzar en esto, ¿ah? En el área infantil, como que no somos tan buenos para la investigación o no hay tanto como quisiéramos o como debería, pensando de que es una de las áreas más fuertes en la terapia del lenguaje, logopeda y fonoaudiología. Pero tratemos de ir hacia allá, entendiendo esta práctica como ya no me interesa tanto la enseñanza, sino que aprender.
experimentar. Y no me refiero solo a leer paper, que también debe ser así, o sea, no es que a mí se me ocurrió, no es que yo, ay, como que podría hacer esto. Puedo probar, sí, pero desde ciertos estándares, ¿ya? Pero también tiene que ver con autoevaluar lo que hago, ¿sí? ¿Voy bien? O sea, criterio, hipótesis, analizar, probar. Entonces, eso también tiene que ver un poco con la práctica basada en la evidencia. Aparte de también ser rigurosos y buscar información actualizada. Dicen que 4 o 5 años y ahora están hablando de 2 años solamente y que ya queda obsoleto esa investigación. Entonces tú dices, wow, y yo llegué a una investigación de hace 12 y tú decís, hoy esto es verdad, pero ya esa investigación está casi obsoleta. Entonces, es difícil, sobre todo para los que somos de habla hispana, es difícil, pero tenemos que tratar de ir un poquito hacia allá, ¿ya? ¿Cuál es nuestro desafío? Dejar atrás la imagen negativa y fragmentada de los estudiantes, no son solo comunicación ni lenguaje, son un todo. Conocer las características individuales para identificar sus necesidades. ¿Qué les gusta? Su sabor favorito, su artista favorito, su música, todo, sus primos, sus tíos, no sé, yo encuentro que es vital eso, conocerlos mucho y poder llegar a decir, no, es que yo sé que le gusta el color rojo, o por qué, o ver algo en algún lugar y decir, esto le encantaría a Daniela, no sé, ¿me entienden? Entonces, es importante conocerlos, ojalá más de lo que cualquiera podría imaginarse, siendo terapeuta y no siendo parte de la familia, ¿ya? Y lo otro es ajustar las expectativas y apoyos. Colegas, trabajen su tolerancia a la frustración, porque con esta población a veces avanzamos, a veces nos quedamos estancados y a veces hay retrocesos, ¿cierto? Pero no hay que ser tan duros tampoco con nosotros mismos, pero sí ser humildes y autocríticos, ¿ya? Pero se puede. Cambiamos, como se dice, pivoteamos. Cambiamos el rumbo y buscamos otra forma. ¿En base a qué? A lo que el niño diga, no a lo que a nosotros se nos ocurra. Observen, obsérvenlo. De verdad que ellos les van a ir dando muchas respuestas. Y por último, el desafío es creer. Siempre pongo esa palabra. Crean en sus cabros, crean en sus chiquillos, crean en sus estudiantes con síndrome de Down. Ellos pueden. Ellos tienen muchas habilidades, mucho que entregar y mucho que lograr. Y si ustedes como terapeutas no creen en ellos, ¿quién? Así que crean en ellos y traspasen esto a las personas que están alrededor. Ayuden a estos chiquillos a demostrar a través de comunicación todo lo que son y lo que saben y lo que quieren para que los empiecen a ver. Porque hay mucha gente que no los ve porque como no hablan, a mí me ha pasado en actividades así como cuando les he dado, por ejemplo, a los chiquillos con síndrome de Down la posibilidad de apuntar imágenes para responder a preguntas, compañeros de segundo básico, ¡oh! ¡Y entiende! Sí, pues sí entiende, pero como nadie le había dado la opción de demostrar de una manera que no fuera verbal que entiende, ellos creían que no entendía. Y desde ese día hay un antes y un después en la relación con ese compañero, po. ¿Sí? Dale. Dejemos atrás los miedos, la ignorancia, la resistencia, las faltas de respeto, la discriminación, la intolerancia. Bienvenido el entusiasmo, el positivismo, la paciencia, el respeto, la creatividad, chiquillos. Ábranse a la creatividad. ¿Cómo puedo hacerlo para que sea más llamativo, para que sea más motivante? ¿Ya? Sean empáticos con ese niño, con ese hermano, con ese abuelo y ese papá. Sensibles, flexibles, ¿ya? No siempre van a trabajar todo de la misma forma y no todos van a aprender todo de la misma manera. Y por último y no menos importante, sean humildes. Todos estamos aprendiendo, todos tenemos miles de cosas que no sabemos, ¿ya? Entonces la humildad también es importante porque muchas veces el ego es una de las barreras más importantes en los equipos de trabajo. Y desafortunadamente esos egos, ¿a quién le perjudican? Al estudiante, al estudiante. Así que les dejo ahí abiertas las preguntas y le hago una invitación, obviamente, a que me sigan en Instagram, chiquillos, en el punto Gaete. Yo todavía no tengo muy activa mi marca personal, estoy en eso, pero siempre estoy ahí al pendiente, así que cualquier cosa. Y mi correo, de hecho, es el mismo, engel.gaete@gmail.com, ¿ya? Y también, bueno, yo trabajo en una empresa
que se llama Avines, Avines-fonoaudiología en Instagram. Y ahí también tenemos algunos cursos. Les cuento que ya en mayo partimos con el síndrome de Down porque está en actualización el curso que se dictó al que fue de hecho la Cindy. Porque obviamente la investigación va evolucionando muy rápido y somos muy responsables en eso. Así que el curso no está ahí mucho tiempo y se va a actualización. Esto lo vamos a segmentar porque el curso era demasiada información, demasiado amplio, lo vamos a hacer mucho más segmentado para que los aprendizajes sean más significativos. Les agradezco mil haberme escuchado estos 55 minutos. Espero que sigan ahí, que no se hayan dormido y estoy atentísima a sus comentarios y consultas. Perfecto, vamos a empezar aquí con una preguntita que nos pusieron desde hace un ratito. Dice, para usted un chico a nivel fonético, fonológico, tiene muchas afectaciones, su comunicación es a nivel de palabras aisladas. ¿Cómo ayudar a su estructura aunque presente tantas dificultades fonéticas fonológicas? Bueno, la verdad es que, Mari, la verdad es que contestar esa pregunta de manera tajante sería muy irresponsable de mi parte, porque obviamente hay que conocer el caso a caso, edad, características, necesidades, fortalezas, competencias, red de apoyo, familia, muchas cosas. Pero lo que te puedo decir es que nuestro objetivo, como bien dices, es la comunicación y que esta comunicación sea lo más efectiva y eficiente. Por lo tanto, tienes que partir por evaluar ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que está logrando y qué es lo que está necesitando? ¿Ya? Pero es muy importante que entiendas que cuando tú quieres hacer avanzar, por ejemplo, un aspecto fonético fonológico, debes pensar en la necesidad de que eso pase, porque a veces uno dice, no, es que doy un ejemplo, porque insisto, no sé a qué te refieres, pero no tiene la R. Es típico, ¿cierto? Pero no es tan trascendente. ¿Me entienden? Entonces hay que analizar qué voy a trabajar a nivel fonético fonológico, porque hay veces que tengo colegas que están trabajando un dífono, por ejemplo, pero el niño no avisa cuando va al baño. Entonces, vayan hacia la funcionalidad. Esa es una recomendación. Y la segunda es que cuando yo voy a trabajar cualquier nivel del lenguaje o la comunicación en términos generales, yo tengo que pensar en las fortalezas. Y sin conocer a tu estudiante, probablemente una fortaleza es lo visual. ¿Por qué? Porque la bibliografía nos habla de que es una fortaleza en esta población. Por lo tanto, si tú quieres ayudarlo a trabajar ciertos aspectos de estructuración, de conciencia silábica, de todo, llévalo a lo visual y ahí anda construyendo, ¿ya? Si tú quieres que estructure morfosintácticamente, si tú quieres que haga un fonema visual, piensa, ¿cómo yo puedo aprovechar este canal de manera efectiva, de manera lúdica y desde sus intereses? ¿Ya? Eso es lo que te puedo decir de manera muy general, ¿ya? Pero no sé si ahí podría yo... Bueno, si es que es apraxia, es súper relativo porque hay que ver un montón de características de cuál es la consistencia de las alteraciones que va manifestando a nivel expresivo, si es que hay tanteos como que trata, pero en realidad no puede, pero como que trata de hacer un fonema, si es que siempre comete los mismos errores o estos errores no son así. Entonces, en realidad yo te recomendaría estudiar sobre apraxia para poder entender cuáles son las características de esta apraxia, ya de la apraxia en general, porque en esta evaluación responde de la misma manera, solo que uno tiende a encubrir eso pensando o adosándolo al síndrome de Down. Pero los niños que tienen apraxia, síndrome de Down y apraxia, tienen más dificultades, porque como ustedes saben, cuando hay apraxia, y no es solo un trastorno del lenguaje, la forma en la que yo debo abordar el tratamiento es distinta. Y de hecho, en los niños con apraxia yo utilizo muchos feedback visuales y muchos feedback auditivos, por lo tanto, es otra manera de trabajar, ¿ya? Y dato, en la praxia, en las personas con síndrome de Down se tiende a diagnosticar o a uno como terapeuta darse cuenta de que puede haber apraxia más grande, ¿ya? A veces incluso 10, 12 años, porque como es más lento el proceso y como también al principio a veces ni hablan y vamos a primero habilitar la comunicación, después empiezan a hablar, entonces es mucho más demoroso que yo diga, uy, parece que aquí hay características. Eso también puede pasarnos y es normal. Hay que tratar de que pase lo menos posible, pero es normal porque van enlentecidos, entonces diagnosticamos más tarde. Y otro punto importante para poder saber si es apraxia una es que no te han dado resultados los tratamientos de articulación o de fonética fonología que has hecho con las herramientas tradicionales.
y que llevas mucho tiempo en eso, que la inteligibilidad es muy baja y los niños con síndrome de Down en general la inteligibilidad va mejorando. ¿Sí? Va. Estos chiquillos en general no se les entiende, se les entiende muy poquito, muy poquito, ¿ya? Entonces, tú tienes que ir viendo cómo va la evolución en base a lo que has ido haciendo, ¿ya? Así que ahí, ojo, estudiar apraxia. Estudiar apraxia para tenerlo abierto como una posibilidad. Tengo un adolescente con síndrome de Down no verbal y una niña de 10 años también no verbal. Me interesa actualizarme más. Bueno, idealmente que puedas hacerlo, hay siempre la vía que es de buscar información y de leer. Siempre ahí lo más difícil es filtrar, porque hay mucha información y como se dice hoy día, incluso en la práctica basada en la evidencia, hay como una intoxicación de la información, como lo describen en algunos papers. Hay tanta información que uno dice por dónde parto, ¿ya? Pero yo te recomendaría estudiar primero todo lo que tiene que ver con calidad de vida, con accesibilidad, con comunicación aumentativa alternativa y todo lo que mencioné anteriormente. Te dejo obviamente invitada también a tomar el curso que voy a dictar durante este año conmigo o con cualquier otra colega que tenga experiencia en esta área. Pero no son tampoco frecuentes los estudiantes no verbales. Ahora, lo importante es que te preguntes hoy en día, ese estudiante no verbal que ya es adolescente, que ya tiene 10 años, que igual es grande, se le han vulnerado su derecho a comunicación por 10 años, o por 12 años, o por 14 años. Y tú tienes la misión, si es que realmente lo sientes y te apasiona esto, de buscar la forma de hacer carne, de hacer real este derecho a expresar lo que sientes y lo que piensas. Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo? A partir de sus intereses, de sus fortalezas y de la forma en la que pueda manifestarlo. Entonces, para eso tienes que hoy día analizar cómo se comunica, porque de verdad es muy difícil que una persona no se comunique, porque hasta cuando no me comunico, comunico que no me quiero comunicar. ¿Se entiende? Entonces, si yo no me quiero comunicar, estoy comunicando. Entonces, siempre hay formas de comunicación. Un aumento de tono muscular, una mirada lateral, un gesto facial, una postura corporal, un sonido que siempre hace cuando le da rabia, cada vez que tiene rabia. Siempre hay marcadores comunicativos y yo sobre eso construyo. Esa es mi recomendación muy básica. ¿Cómo evaluar los niveles de abstracción? ¿Cómo se empieza en esta parte? ¿A partir de la matriz alguna otra evaluación? La verdad es que la matriz es lo que yo más utilizo. Lo que sí es importante es que tengas claro cuáles son los niveles de abstracción, desde dónde parten, hacia dónde y cuál es el abanico. De entender que parto de objeto concreto y que termino el lenguaje, que cada vez es más abstracto y hacia abajo más concreto. Entonces, pregúntate esto, ¿es concreto el objeto? Sí. Una parte de objeto es menos concreto. Una miniatura es menos concreto. Una imagen real, tal cual el objeto, es un poquito más abstracto, ¿sí? Un pictograma, ¿han visto estos pictogramas que son de palito? Que son como la orilla y todo. Esos son menos abstractos que los que son a colores, por ejemplo. ¿Sí? Es más abstracto el a colores. O sea, perdón, me equivoqué. Es más abstracto el de palito, porque en el fondo deja más a la imaginación, más a tu abstracción, más a tu trabajo mental. Mientras menos trabajo tenga la abstracción, es más concreto. Entonces la matriz te ordena un poco en eso, porque cuando tú le preguntas, el niño dice que le gusta algo, y ella dice, sí, ¿cómo? Grita, se pone tieso, patea, y tú empiezas a darle diferentes opciones hasta decir, dice, me gusta, eso sería lo más abstracto, ¿sí? Entonces eso es lo que tú tienes que ir visualizando. No sé si queda claro, pero en mi recomendación, capacítate en la matriz, porque de verdad que es lo más fácil, porque ¿por qué me gusta la matriz y soy fan de la matriz? Porque te da una gráfica. La matriz te tira una gráfica en la que tú ves algo. Y a nosotros ya también somos un poco visuales todos. Entonces, como que de repente a ti te falta como algo que yo toque y pueda comparar. No sé si les pasa. Tienes un informe de hace un año y medio y tienes un informe ahora. Pero es difícil ver la evolución en un informe. Pero en un gráfico es mucho más fácil. Entonces, aunque no ocupen la matriz, yo les recomiendo que busquen maneras de graficar
evoluciones de manera más visuales para que ustedes puedan incluso mostrarle a los papás, mira, sabes que estábamos aquí y ahora estamos aquí en esto. Vamos, ¿sí? Aunque haya avanzado un puntito, ustedes saben que en esta población los avances son mucho más significativos a pesar de que sean pequeños. Uh-huh. Mi contacto en Instagram es Angel, como Ángel, pero con E. Angel.gaete, ese es Angel.gaete es mi Instagram. Y el de la empresa en la que yo dicto cursos y que soy directora es Avines-fonoaudiología. Así que ahí bienvenidos. Qué bueno que consideren hacer un curso de matriz, hacerla no es tan complejo, pero analizarla así. Sí, todos me dicen lo mismo, es como analizarla, visualizar los ejes y qué podría hacer a nivel de intervención con esa gráfica. Así que ahí atentos porque estoy ahí armando algo y eso en realidad surgió a partir, no lo tenía ni pensado, eso surgió a partir de lo que han solicitado los colegas, prioritariamente. Bueno, perfecto. Vamos a ver, dar un momentito más a ver si tienen alguna otra consulta. Yo quería también hacer un comentario. Bueno, un día de estos leyendo información, ¿verdad? Me encontré un artículo que decía que los padres de chicos que tienen algún tipo de discapacidad dejan de hablarles porque consideran que no están entendiendo. Entonces, creo que es demasiado importante empoderar a los papás de los chicos con síndrome de Down sobre el trabajo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? De la importancia del trabajo que no solamente nosotros como terapeutas, fonoaudiólogas, logopedas, como nos quieran llamar, hacemos en cada una de las sesiones, sino el trabajo que ellos puedan realizar en casa y que no dejen de estimular y hablarle a los chicos, ¿verdad? Porque, bueno, ahora que tengo como más cercanía con muchísimos chicos, muchísimo más diferentes, me doy cuenta que muchos papás están ahí como, bueno, como no me entiende, como no me responde, no le hablo. Entonces, creo que nuestra principal labor, ¿verdad? No solamente es intervenir al usuario con síndrome de Down, sino a las familias. Es súper importante que empecemos a hacer un cambio en las familias porque se está dejando como, ¿verdad? Muchos están como en estimulación, pero en la casa no les están hablando. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, oh Dios, sí, me siento demasiado identificada porque es lo que las mamás me están expresando, ¿verdad? O sea, una en específico dijo, es que no entiendo para qué le dan todas esas terapias si él no entiende. Y yo, ¿verdad? Entonces, Yo, regúlate, regúlate. exactamente, estamos como expuestos a ese tipo de cosas, entonces es muy importante que empoderemos muchísimo a las familias y también, obviamente, que para poder hacerlo, y me encanta un montón de comentarios que dicen por aquí, necesito aprender, quiero actualizarme, buenísimo, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todas y esto es como el objetivo de todas estas pequeñas charlitas en donde vamos a ir como metiendo la espinita para buscar más información, ¿verdad? Esa es como la idea, pues, pero como dice la Cindy, los paradigmas actuales, ahí parémonos, chiquillos, o sea, para los paradigmas actuales son interaccionistas, son naturalistas, ecológico funcional, esos son conceptos que tienen que ir aprendiendo, naturalista, ecológico funcional, interaccionista, lo que tiene que ver con el modelo sistémico de comunicación interpersonal humana, que está tan vigente hoy en día en las universidades colombianas, por ejemplo. Entonces, esos son los paradigmas que hoy día me tienen que marcar a mí la pauta, calidad de vida, enfoque de derecho. Por eso les puse todas esas palabras, porque ya no es solo comunicación. ¿Ya? ¿Y cuáles son los niveles del lenguaje? No, o sea, estamos en otro tiempo, con otra visión, y eso es una fortuna, pero a la vez es un gran reto para nosotros como profesionales. Ya, porque tenemos que formarnos en muchas áreas. Integración sensorial es otro mundo gigantesco que tienen que explorar si trabajan con esta población, tienen que aprender de integración sensorial. Para mí fue, como dicen los jóvenes, cuando yo estudié eso, porque fue como, wow, ¿en serio esto no lo sabía? Por tanto tiempo lo desconocía. Y te cambian las visiones al estudiar. Entonces, mantenerse siempre como abierta a aprender y a desaprender y volver a aprender. Exacto. También con respecto a la evaluación, que es una de las preguntas que más me hacen, que ya le he comentado a usted, ¿verdad? Como todo el tiempo me ponen, qué evaluación le aplica a una persona con síndrome de Down? Entonces, tal vez no me hacen tanto caso a mí cuando yo le digo, no existe una evaluación específica para síndrome de Down, que quizás es como lo que estamos acostumbrados o esperamos que tal vez sí hay como más en autismo, ¿verdad? De que sí hay evaluaciones más específicas. En el síndrome de Down es importante como aclarar, ¿verdad? Un poquito eso y también la parte de la intervención, porque a veces me dicen, pero ¿cómo evalúa una persona, cómo intervenga una persona con síndrome de Down? Deme como algún método o algo así, ¿verdad? Entonces, como ir también como aclarando un poquito esas cosas y ya como para ir finalizando,
eso, ¿verdad? De que es importante que pensemos como en un todo y no como para lenguaje yo voy a utilizar esta y esta estrategia únicamente porque es para Down. Y lo que me gustaría hacer hincapié, lo mismo que dice la Cindy, mira, como gremio en general, está muy, creo yo, como menospreciado, no sé decirlo aún así, la conceptualización y la evaluación. Todos quieren intervención. Entonces uno dice, ¿qué quieres aprender? Quiero hacer un curso de intervención en autismo, de intervención en tartamudez, de intervención... Perfecto. ¿Qué es tartamudez? Trastorno de la fluidez. Ya, pero ¿qué más es tartamudez? O sea, ya que metemos neurociencia. Ya, ¿qué es síndrome de Down? Una trisomía. Ya, entonces, claro, tenemos que partir de la base conceptual, del análisis de la historia del arte sobre ese concepto, cómo ha evolucionado, sustento neurobiológico, ¿sí? Después tengo que aprender a evaluar y después a intervenir. Entonces, reformulemos nuestras preguntas y reformulemos nuestro foco. La intervención es trascendente, pero la intervención no se puede hacer sin lo otro, porque la intervención sin lo demás es irresponsable, porque la intervención sin lo anterior es probablemente no criteriosa y no adecuada a ese usuario. Y es receta, po. Es receta, po. Si lo otro es receta. ¿Por qué estáis haciendo eso? No sé, no, po. Porque evalué y esto, porque el sustento teórico dice eso, porque la evolución de la investigación. Ahí está la respuesta. Perfecto. También, ya, y por último, como priorizar, ¿verdad? Esos los objetivos o a donde usted quiere llevar a su usuario. Porque mucho es como, ok, porque fonema empiezo y como usted decía antes, no puede ni siquiera decir que necesita ir al baño. Entonces, también ahí es súper importante. Funcionalidad, esa es otra palabra que hay que buscar mucho. Funcionalidad. Exacto. Bueno, Significativo. por acá vamos a ver. Quedan como muy ansiosos y esperando a la espera del curso. Estoy segurísima que sí. Bueno, yo que fui estudiante de 2 cursos de la profe Angel, bueno, les puedo decir a ojos cerrados, la parte de síndrome de Down, uno aprende un montón. Entonces, ojalá que también lo puedan llevar. Yo también quedaré a la espera del de la matriz. Porque ya uno cuando como que encuentra un profesor que realmente sí explica y todo eso que a uno le encanta, entonces pues uno se hace como fan. No, para Ok, nada, no hacemos equipo. exacto. Ahí sí mejor, sí. Ok, muy bien. Bueno, antes de finalizar, nuevamente darle las gracias a Angel por acompañarnos, la diferencia horaria, nuevamente digo muchísimas gracias porque el bebé es todo pequeñito. Está el papá ahí de recién lo escuché. Ya viene, mamá, ya viene. Ya casi va mamá. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Antes de que se vayan, contarles que para el mes de abril, el domingo 17 de abril, Rodrigo Valdés es un fonoaudiólogo argentino, va a estar dando un curso de hablantes tardíos en mis redes sociales de terapia de lenguaje Picos. Pueden encontrar toda la información de este curso de Rodrigo. Ojalá que también nos puedan acompañar. Ahí Rodri hace los cursos casi siempre sábados. Y yo le dije, por favor, un domingo. Nosotros trabajamos mucho todavía los sábados. Entonces, ahí está la invitación. Nuevamente la invitación para seguir a la profe, a Inés. No solo dan cursos de síndrome de Down, también hay de apraxia, el de integración sensorial, que estoy esperando la nueva edición. También viene, a finalizar es el primer semestre, estamos armando el de integración sensorial, el de fonoaudiología en la escuela, tartamudez, condición del espectro autista, atención temprana, pero ahí va a ir todo, van a ver que en Avines va a venir ahora una nueva metodología mucho más estructurada, más ordenada. Partimos por aquí, luego evaluación, para que igual nosotros como profesionales alcancemos a digerir toda la información, porque es bastante en cada uno de esos diagnósticos. Así que bienvenidos si Es quieren muy sumarse a nuestras redes y a nuestros cursos, y gracias. Sí, súper bien. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron. Gracias, Angel, de verdad. Que pasen muy buenas noches, un súper lindo fin de semana y espero que esta no sea la última vez que nos veamos por acá. Esperemos que así sea, yo con la mejor disposición, Cindy, un abrazo para ti a la distancia, un abrazo a todos los que nos están viendo y gracias por escucharme y por permitirme en el fondo transmitir conocimiento en pro de que mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Así que, súper. Así es. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y hasta luego. Chao, saludos. Hasta luego.